Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí o de allá. Me van las cosas que son sencillas de comprender. Me va el amor, si es de verdad. ¿Qué te parece? ¿Y por qué cantas esto? Pues canto eso, pues alguna cosa tengo que cantar. Además ya dicen que el que canta su mal espanta. Y como ahí hace un frío que pela, porque mira que estamos pasando frío. Hace un frío que es que te corta la cara, ¿verdad? Sí. Hablando de cortar, Sí, el vídeo de Ana Morena ha sido un éxito, ¿no? ¿Verdad? sí, eso parece. Me han dejado comentarios muy agradables, les ha gustado mucho. Y además la gente eso es muy morbosa, soy muy morbosos. Sí. Todo lo que sean ejecuciones y cosas así, a la gente le encanta. Así es que sí, ha gustado mucho, sí. ¿Y no conoces a alguien más a quien ejecutaron? Hombre, y tanto que conozco. Mira, sin ir más lejos, una que tus antepasados tienen mucha culpa. No quiero personalizar, pero María Antonieta, la reina de Francia. Sí. Esposa de Luis XVI. Luis XVI, sí, que le hicisteis pasar las de San Amaro. La verdad es que los franceses podéis ser muy refinados y muy bárbaros y muy salvajes a la vez, porque yo, claro. En fin, la revolución, a mí las revoluciones me dan mucha pereza. Yo las comprendo, ¿no? Si la gente está pasando hambre y en un palacio están viviendo a cuerpo de rey, y nunca mejor dicho, Exacto. pues uno comprende que la gente arme una revolución. Pero a mí me da mucha pereza eso. De todas maneras, yo es que ya tengo un vídeo en mi canal hablando sobre María Antonieta. Bueno, concretamente hablo sobre los últimos 2 meses que pasó en la Conciergerie y la ejecución. Es un vídeo cortito, tipo en planas y diapositivas, pero lo tenéis en mi canal. De todos modos, si quieres, lo que puedo hacer es, te voy a contar verdades y mentiras sobre ella. Ah, vale. Porque María Antonieta puede que sea una de las mujeres más vilipendiadas y más difamadas de la historia, si no la que más. En el siglo XVIII ya habían periódicos en Francia, y a ella, desde que llegó a Francia, desde su Austria natal, se la machacó. O sea, le echaban la culpa de todo lo que ocurría en Francia. La tenía María Antonieta, la austríaca, la extranjera, como la llamaban, bueno, y la perra, en fin, no quiero entrar en detalles, pero desde el principio no cayó bien. Así es que hasta tal punto se la ha difamado que hoy día la auténtica María Antonieta está un poco desdibujada, ya no se sabe muy bien. Hombre, los historiadores serios sí lo saben, ¿no? Pero ya muchas cosas, luego las películas, la literatura esta novelesca, ¿verdad? Pues ha contribuido a que ya no se sepa de verdad cómo fue. Así es que yo te voy a contar algunas cositas para satisfacer tu curiosidad. Sí, que también eres curioso, pero vamos, aquí morbosos somos todos, ¿eh? Ahí está. El que no sea morboso que tire la primera piedra. Y te voy a contar, como digo, cosas que, verdades que no lo son, mentiras, medias verdades, medias mentiras, en fin, un poco mitos y verdades sobre la auténtica María Antonieta. ¿Te parece bien? Sí. Pues vamos allá. Vamos. Supongo que como mucha gente, pues tú tendrás también muchas dudas y habrán cosas que no sabrás si son verdad y cosas así, Exacto. ¿verdad? Bueno, pues tú pregunta y yo respondo. ¿Es verdad que dijo, si no tienen pan, que coman bollo? Pues no lo dijo. Y además, esta es una mentira de las muchísimas que se dijeron sobre ella para, como digo, difamarla y desacreditarla. Jamás dijo esa frase. Ella nunca dijo eso. Para empezar, aparte de esa frase, tengo entendido que era bastante común, lo decía, pero incluso la gente, era una frase dicha que se estilaba en Francia. Incluso la gente más humilde, no tiene pan, pues que coma bollos, pero era una frase hecha. Ella no consta en ningún sitio que lo dijese. Además, por lo que se sabe, no era tan insensible como para decir esa barbaridad. No, ella nunca dijo si no tienen pan que coman bollos. No es cierto. Es verdad que ella vivía a cuerpo de rey mientras la gente pasaba hambre. Ella sí que tenía la idea, creía desde lo más íntimo de su ser, que la monarquía francesa estaba por designio divino. Y ella sí se creía, la verdad, sí, estamos hablando del siglo XVIII. Ella se creía superior al resto de la gente, vamos, elegida por Dios. Pero por lo que se sabe, era una mujer bastante sensible y nunca hubiera dicho eso, entre otras cosas porque es que tampoco
semejante barbaridad de hacérsela, ¿qué necesidad tenía también? Eso denotaría un mal gusto que ella no tenía. No, nunca dijo semejante frase, no es verdad. Otra pregunta. Dime. ¿Es verdad que estaba obsesionada con los zapatos? Pues otra mentira. Otra mentira. No es verdad. O sea, esto de que gastaba tanto en zapatos y tal y cual... Bueno, lo primero que tengo que decir es que en aquella época, en la corte, lo habitual era que les hacían zapatos y se los ponían 2 o 3 veces y los desechaban. Los desechaban es que pasaban a otras personas, no que los tirasen. Yeah. Pero esto lo hacía María Antonieta, el marido, su cuñada y... Toda la familia. Toda la familia, o sea, en Palacio se estilaba esa cosa. Ella, de hecho, se sabe por las cuentas que todavía se conservan, se sabe que ella es la que menos gastaba en zapatos. O sea, su cuñado, por ejemplo, el hermano del rey, de Luis XVI, gastaba mucho más en zapatos que ella. Lo que pasa es que, claro, a lo largo de la historia, como han aparecido tantos zapatos, porque zapatos de ella, mira, hace poco se han subastado unos zapatos de María Antonieta no por 50.000 euros o no sé qué, pero es que hay muchos zapatos de María Antonieta. En el Museo de Bellas Artes de Cannes se conserva un zapato que se supone, dice la leyenda, esto no está confirmado, dice la leyenda que lo perdió ella al subir al cadalso. Pero esto, el zapato que está en este museo en Cannes es auténtico, Lo que no se sabe, lo que ya es un poco leyenda, es que lo perdiese subiendo al cadalso. Lo que sí que se sabe, por cierto, es que subiendo sí que pisó a uno de los guardias y le dijo: "Excusez-moi, monsieur, ha sido sin querer". Esto no sé cómo se dice en francés. Sans faire exprès. Pues eso, ha sido sin querer. Eso sí es cierto, hay testimonios. Pero ya digo que una loca de los zapatos no, o por lo menos no tanto como se le dice, como cualquiera de la corte, no. ¿Iba siempre vestida como en las películas? No, siempre no, no. De hecho, ella ideó, para escándalo de la corte, ideó un vestidito muy sencillo de muselina, una especie de camisoncito, que era como si lo que para nosotros sería el chándal, ¿verdad? Yo cuando llego a casa me pongo el chándal y yo la ropa solamente... súper cómodo. Sí, es querer estar cómodo. Tú comprenderás que a diario vestido como iba ella, hombre, ella seguía una etiqueta muy estricta, un protocolo, que además creo que la obligaba a cambiarse un mínimo de 3 veces al día. Sí. Según los actos. No. Y aunque no tuviese actos, por la mañana había uno, por la tarde otro, por la noche otro, tal. Pero ella quiso introducir esta prenda tan sencilla para estar cómoda y escandalizó a la corte porque era algo demasiado sencillo para una reina. Pero no siempre iba vestida como las películas, claro, no, ni mucho menos, no. ¿Y ella fue la causante del déficit de Francia? No, otra cosa que se le ha atribuido siempre... Y porque, bueno, de hecho la llamaban, entre otras cosas, Madame Déficit. No es verdad. Evidentemente ella llevaba una vida de lujo, como todos en la corte, como toda la familia real, pero Francia estaba en déficit ya cuando ella llegó. Cuando ella vino prometida con el delfín de Francia, que vino desde Austria, Francia ya estaba muy mal por una serie de cuestiones, por guerras que se habían endeudado, etcétera, y Francia ya estaba en déficit. No, ella no tuvo la culpa del déficit de Francia, ni mucho menos, no es verdad. ¿Y eso que se le puso el pelo canoso de un día para otro, es cierto? Pues tampoco, no es verdad. Hay una parte de verdad en ello. Mira, ahora se sabe que ella tuvo una alopecia areata, que se llama. La alopecia areata es que se te cae el pelo a rodales, digamos, por zonas. Sí. Y el primer pelo que se cae es el de color, el que todavía tiene color. Las canas permanecen. Entonces ella, por el estrés que pasó, porque como ya he contado en el otro vídeo, ella estuvo presa en el Temple, en las Tullerías y en la Conciergerie. Y ella pasó un calvario, merecido no, yo en eso no quiero entrar en este vídeo, pero ella pasó un calvario, además muy maltratada, con desplantes y con situaciones, la separaron de su marido que lo guillotinaron, la separaron de sus hijos, en fin, como se puede comprender, pues un ser humano a fin de cuentas, aparte de reina, ella pasó un estrés sabiendo que antes o después te van a ejecutar. Imaginaros el estrés que pasaba ella. Entonces ella, sí es verdad que del mismo estrés perdió el pelo, perdió mucho pelo y lógicamente, como acabo de explicar, primero perdió el pelo de su color.
Por lo tanto, sí es verdad que parece que de la noche a la mañana se quedó toda canosa, pero no es que se levantó de un día para otro canosa, no, es que se le fue cayendo el pelo de color. A última hora, ya cuando fue al cadalso y un poco antes, ya estaba totalmente encanecida. Eso sí es cierto, sí. Del padecimiento, Claro. la trataron muy mal, ya digo que yo inmerecidamente o no, pero desde luego es que hubo sadismo incluso, ¿no? Y eso, pues en fin, yo no se lo deseo a ningún ser humano, pero en fin, tampoco se puede extrapolar, estamos hablando de 1700 y pico, no de ahora. Otra cosa, Dime. ¿es cierto que tardó 7 años en consumir, En consumar. exacto, matrimonio con su marido? Sí, sí que es cierto, sí. Es cierto, pero hay muchas versiones. La más extendida dicen que él, aparte de un torpón, parece ser que no sabía lo que tenía que hacer. No, pero fuera bromas, parece ser que él tenía fimosis y pues no se lo había tratado nadie, nadie, ni él era muy tímido también. Entonces la timidez, unido a que seguramente cada vez que lo intentaba le hacía daño, en fin, no voy a entrar en detalles, pero la verdad es que sí tardaron 7 años en consumar el matrimonio, sí. También he leído, en una ocasión leí que estaba tan bien dotado que a la pobre le hacía daño, también, en fin, no lo sé. Pero lo más extendido es lo de la fimosis. La cuestión es que al final, no sé si fue por el hermano de él, al final tomó cartas en el asunto a alguien de la familia y le dijo, chico, si quieres tener herederos, pues tendrás que poner solución a esto, ¿no? Claro. Al final lo operaron y tal, y ya, pues como digo, de hecho tuvo 4 hijos, aunque sobrevivieron 2, pero ella tuvo 4 hijos, sí. ¿Tuvo tantos amantes como se dice? Pues no. Eso es otra de las mentiras, de las muchas mentiras que se dice como ella. Para empezar, ella fue muy jovencita, como digo, con 14 años a Francia, y tampoco vivió tanto, murió con 37. Es que tampoco tuvo... O sea, hay mucha mentira sobre eso. Últimamente se da por hecho, ella tuvo una amistad muy íntima, con el conde Fersen, que era sueco, y hasta ahora se creía que había sido algo más bien platónico. Pero precisamente hace relativamente poco, se han descubierto unas cartas entre ellos dos, una correspondencia, que además se escribían en clave, incluso con una tinta indeleble, que luego, pues no sé cómo lo han hecho en un laboratorio. Bueno, la cuestión es que parece quedar claro de que con este conde Fersen sí que estuvo liada, sí que fue su amante. Bueno, he llegado a leer incluso hace poco que hasta algunos dan por hecho que los hijos eran de Fersen y no de Luis XVI. Yo no sé en qué se basan, no lo sé, eso habría que hacer pruebas y tal, pero con este sí que fue su amante. Ahora, todo lo que se le atribuía, no ten en cuenta que a ella, en los periódicos, se la difamaba además con un descaro. Luego hablamos de los programas de televisión de hoy, pero a ella, por ejemplo, de ella publicaban dibujos pornográficos con hombres, con mujeres, o sea, es que claro, es una campaña de acoso y derribo tan grande que al final, porque ya sabes lo que dice el dicho, tú miente que después algo queda. Y es cierto, es cierto. Una mentira, a base de tanto repetirla, pues es que al final se convierte un poco en verdad. Bueno, la gente llega a creerla, ¿no? Entonces, pues sí, así fue. Pero no tantos amantes como se dijo, no. De hecho, el que se da prácticamente, por cierto, es el del conde Fersen. Las celdas de la Conciergerie, que se puede visitar hoy en día. Sí. ¿Es donde estuvo ella realmente? Pues no. La verdad es que yo cuando estuve, aquí os estoy poniendo fotos, cuando estuve en la Conciergerie en su celda me lo creí porque, bueno, está representada. De hecho, como veis en las fotos, hay un maniquí de espaldas que la representa a ella y es que sobrecoge, porque dirías que es talmente María Antonieta la que está ahí. Pero realmente no es así. Esa es una recreación que hicieron en una celda que está contigua a la suya auténtica. Pero en la auténtica, en la que ella estuvo, luego Luis XVIII, cuando se instauró de nuevo la monarquía en Francia, después del periodo revolucionario, ¿verdad?, mandó hacer una pequeña capilla en su celda auténtica. La que tú ves hoy en la Conciergerie, si la visitas, es una réplica, es una representación muy auténtica. También todavía está el patio de las mujeres donde ella podía ver a las presas, porque creo que la dejaban asomarse a ratitos.
está la fuente donde ella se asomaba y podía ver a las presas y tal, donde las presas lavaban la ropa, etcétera. Pero la celda que tú ves hoy día, si vas a la Consergerie, no es la auténtica, no es la que ella ocupó. La que ella ocupó ahora mismo es una capilla. ¿Y su hijo? ¿Al final murió en el temple o no? Bueno, pues con el tema de la muerte de su hijo hay mucha polémica. Bueno, hubo mucha polémica porque hoy día afortunadamente está todo aclarado. Durante muchísimos años, casi 2 siglos, se pensó que el niño había sobrevivido en el temple y había tenido descendencia. Esto dio lugar a que han habido pretendientes al trono de Francia, pues creo que han llegado a haber 40 que decían. Hasta yo estuve en un momento dado, estuve tentado de decir que yo era también descendiente, porque no, hubiera sido un buen rey. Pero luego se ha sabido, por el tema del corazón, se ha sabido lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es lo siguiente. El niño sobrevivió a la madre y murió después de un trato vejatorio espantoso, murió 2 años después en el temple, con 12 años. El médico que le hizo la autopsia se guardó el corazón del niño. Sí, al hacer la autopsia se lo guardó. Lo puso en alcohol y bueno, ha pasado de generación en generación, como una reliquia fue pasando. Hasta que hace unos pocos años se sometió el corazón a una prueba de ADN, se comparó con María Antonieta y con algún familiar más y se despejaron las dudas. Es el corazón del hijo de María Antonieta. Por lo tanto, todos los pretendientes que habían al trono de Francia, como digo, más de 40, pues no, todos impostores. El que hubiera sido Luis XVII murió con 12 años en el temple y el corazón, por cierto, le hicieron una ceremonia, un entierro y todo. Hoy día está junto con sus padres en la catedral de Saint-Denis. Junto con sus padres, pues hay una urnita, que esta foto la hice yo, la foto que estáis viendo, en la que han puesto el corazón disecado, evidentemente, pero sí. Por lo tanto, toda esta leyenda de que si el niño murió o si no murió, pues efectivamente quedó resuelta por las pruebas de ADN. Así es. ¿Y era muy culta esa mujer? Bueno, muy culta, vamos a ver. Ella había tenido una educación exquisita, era hija de María Teresa de Austria. Y sí, ella hablaba 3 idiomas, hablaba francés, italiano, alemán, creo que tocaba muy bien algunos instrumentos y sí, las mujeres en aquella época no estudiaban una carrera, ¿no? Pero por su rango, por la posición que ocupaba, evidentemente sí era culta y además era bastante educada. Ella se sabe que era muy educada, pero incluso con sus empleados. Ella no era déspota, otra de las mentiras que se decían de ella, que era una mujer despótica, pues no. Hay testimonios de que era muy educada. Lo que sí que dicen todos los testimonios es que la ortografía la tenía muy mala. Eso sí es verdad. O sea, se ve que escribía como un médico. Y que me perdonen los médicos, pero se ve que escribía fatal. La ortografía fatal, pero su educación muy buena, como no podía ser de otra forma. ¿Sí? ¿Y qué me dices del famoso asunto del collar? Bueno, el asunto del collar, eso da para una novela, vamos. De hecho, Alejandro Dumas, tú dirías... Alexandre Dumas. Pues Alejandro Dumas, en Los 3 mosqueteros, habla del asunto del collar. Y muy resumido es que otra de las mentiras, o sus enemigos no sabían cómo desprestigiarla, ¿verdad? Y ahondar en la imagen de derrochona, etcétera, etcétera. Entonces, alguien encargó un collar, haciendo creer que lo había encargado ella, que lo hacía en nombre de María Antonieta, un collar de más de 1000 brillantes que valía un imperio, un pastizal, y hicieron creer que lo había encargado ella. Tan es así, la mentira llegó tan lejos que una vez se presentaron en Versalles intentando cobrarlo. Claro, ella dijo que no lo habían cargado, tal y cual, bueno, ahí se armó una. Al final, después de todo, se supo que lo había hecho y que la habían puesto a ella, le habrían tendido una trampa. O sea, ella ni había encargado el collar, ni estaba tan loca para encargar un collar tan caro que además ella era consciente de la publicidad tan negativa que le hubiera supuesto a ella. Y además, dicho sea de paso, el collar, que lo estáis viendo aquí, era tan recargado que no hubiera sido del gusto de María Antonieta. No, María Antonieta no es que fuera minimalista precisamente, ¿eh? Ella se ponía pelucas de 1,20 m con un barco encima, pero ese collar no le hubiese gustado. Y desde luego ya no tuvo que... Pero lo que decía antes de miente que algo queda, al final el asunto del collar, incluso hasta nuestros días, pues ha llegado y mucha gente cree que lo compró ella. No,
¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Pues como te he comentado antes, al llegar al cadalso, pisó accidentalmente a uno de los guardias y les dijo: excusez-moi, ha sido sin querer. Y no dijo nada más. Curiosamente, en contra de lo que hizo, porque su marido, Luis XVI, sí que dijo unas palabras, bueno, intentó decir algo, pero cada vez que abría la boca los tambores le tapaban un poco la voz. Entonces no le dejaron hablar mucho. Pero María Antonieta cuentan que estaba tan desesperada ya por acabar con el sufrimiento, porque ella tuvo aparte de que la Consellerie, que fue, como digo, la peor experiencia, la peor cárcel, estaba en una celda inmunda y unos interrogatorios brutales. Uno de los interrogatorios fue de 24 horas. En fin, la habían separado, como digo, de los hijos del marido, tal. Entonces ella estaba tan asqueada ya que lo único que quería, estaba un poco ya por encima de todo. Ella lo único que quería era acabar con todo y no tenía ganas de discurso. De hecho, dicen que se dirigió al cadalso hasta con prisa, ¿no? O sea, muy, muy decidida, porque quería acabar con todo de una vez. No, sus últimas palabras fueron esas: excusez-moi, ha sido sin querer. ¿Y en todo este tiempo nunca intentaron fugar? Sí, lo intentaron varias veces. Mira, y además, por cierto, hay quien dice que no quería al rey y tal. Bueno, ella, en una de las posibles fugas, estando en las Tullerías, pudo haberse fugado perfectamente, y por no dejar a su marido, que se quiso quedar, a Luis XVI, no se fugó. Hubieron varios intentos de fuga, está también la famosa fuga de Varennes, bueno, no sé cómo es Varennes, ¿cómo dices? Varennes. De Varennes, que por cierto salió mal por los pelos, porque estaban ya a punto de abandonar Francia, pero en una de las paradas que hicieron para repostar y para ellos poder comer algo, reconocieron al rey. Y entonces, bueno, por cierto que la vuelta a París fue pues tremenda, entre gente que les enseñaba las cuchillas y todo por fuera y les decía: os vamos a cortar la cabeza. La vuelta a París fue terrorífica y estuvieron a punto de conseguirlo, sí, les faltó muy poco. Y luego, estando ella en la Consellerie, está el asunto del clavel, y es que algún noble intentó también ayudarla a fugarse, y en un clavel le dejó una notita de cuando tenía que salir o algo. La cuestión es que también un carcelero se dio cuenta y también se frustró. Es decir, hubieron varios intentos de fuga, como tú comprenderás, porque además, tal como iban pasando los meses, la cosa se iba poniendo más negra, claro. Pero no, evidentemente, como todos sabemos, porque es historia, pues no se pudo fugar, no. ¿Y por qué no me cuentas algo de la ejecución? Bueno, la ejecución, ya digo que la conté, lo tengo en otro vídeo contado, tipo diapositivas, no salgo yo, pero lo he contado de tal manera, como eres muy morboso. Sí. Y para los morbosos que nos están viendo, os voy a dar una pincelada. A ella, pues el día elegido para la ejecución, fueron a buscarla muy pronto por la mañana. El verdugo le cortó a tijeretazos el pelo, que por cierto se lo guardó en un bolsillo, porque eso se sabe, eso se ha visto, eso se vio. Ella quiso vestir de negro y con el color de las viudas, y no se lo permitieron. Entonces se puso un vestidito blanco. Lo que pasa es que los revolucionarios no cayeron en que realmente el blanco era el color antiguamente de las viudas de Francia. O sea que en realidad fue de viuda, pero bueno, no le permitieron ir de negro. Le ataron las manos. Se sabe que una vez atada se estaba haciendo pis y pidió que la desataran. Allí delante de todos se puso de cuclillas en un pozal. En fin, todo muy desagradable. La subieron en una carreta tirada por 2 caballos percherones, la pusieron atada junto con un cura y la pusieron sentada en contra del sentido de la marcha. Durante el trayecto, pues habían más de 30.000 soldados por temor a que la ayudaran a fugarse, por un último intento de fuga. El pintor David hizo un boceto al natural. Él estaba en un café y cuando vio pasar el cortejo le hizo un boceto, que es este que estáis viendo, y ella pues iba, pues como digo, un poco ya por encima de todo, pero no por altivez ni por soberbia, sino porque es que ya llega un momento que yo creo que el ser humano, de tanto sufrir, mira, a acabar conmigo de una vez. La gente a ratos la insultaba, delante del todo de la comitiva iba un actor que iba provocando a la gente para que la insultara. Aquí tenéis a la ramera, aquí tenéis a la... en fin, tremendo todo. Y como digo, cuando llegó a la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia,
Aquí estáis viendo la placa que hay, que esta foto la hice yo también, en la Plaza de la Concordia, donde se la ejecutó. Pues como digo, bajó de la carreta de un salto, se encaminó muy decidida hacia el cadalso, pisó al guardia, como acabo de contar, y luego la subieron. La guillotina tenía como una media luna de madera que te ponían antes de tumbarte. Entonces le pusieron esa media luna, la tumbaron y tal, cayó la cuchilla y ya sabemos todos lo que pasó. El verdugo levantó la cabeza, dijo, ¡viva la revolución! Y todo el mundo, ¡viva! No sé qué, y se retiraron. Luego a ella la enterraron con cal viva, junto con su marido, en el cementerio de la Magdalena, y luego en 1815, cuando se restauró la monarquía en Francia, Luis XVIII y su hija, porque por cierto le sobrevivió la hija María Teresa. Luego se casó con el duque de Angulema y pues ella vivió una vida más o menos normal, amargada siempre por lo que había vivido, ¿no? Como digo, en 1815 fueron a recuperar los restos y se sabe que, por ejemplo, ella pues estaba hecha casi todo huesos ya, pero curiosamente la cabeza se había conservado muy bien. Y la reconocieron, le quedaba un poco de pelo, menudos detalles os estoy contando, ¿eh? Sí, Pero sí. bueno, no queréis morbo, pues tomar morbo. Ahí. Entonces el pelo le quedaba todavía y el labio Habsburgo, porque todos los Habsburgo tienen como un labio que les cuelga, ¿no? Pues eso fue muy indicativo para reconocerlo. Los trasladaron en un acto muy solemne, los trasladaron a la Basílica de Saint-Denis, que por cierto os recomiendo que la visitéis porque Saint-Denis está a las afueras de Francia, pero se va el metro, yo he ido. Y ahí están de Francia, no, de París. De París, perdón. Y yo he ido, vamos, se va el metro. Y es una basílica espectacular y ahí están enterrados todos los reyes de Francia, unos en su sitio y otros no, porque durante la Revolución, pues los franceses, ¿verdad?, sacaron a todos los reyes de las tumbas. De hecho está todo registrado, cómo lo sacaron, en qué orden los profanaron a todos, en fin, una bacanal aquello, en fin. Yo entiendo que a la gente se le haga pagar sus culpas, ¿no? Pero claro, hay métodos y métodos. A mí me parece que esto de cortar las cabezas y todo, ya estamos hablando de hace 2 siglos, ¿no? Claro. Pero en fin, como digo, un poco salvaje sí que erais, ¿eh? ¿Tú no te sientes mal por ser descendiente de todo? Pues no. No, que es más, si te dejaran una guillotina más de uno, Vamos, me lo cargo. Bueno, pues nada. Pues yo, ya, como digo, a mí me parece una barbarie, pero bueno, es historia y la historia pues hay que contarla como fue. Claro. Bueno, pues hasta aquí unas cuantas preguntas. ¿Te has quedado satisfecho? Sí, ¿Eh? mucho. Bueno, pues nada, me alegro. Yo sé mucho más de María Antonieta, pero no vamos a hacer un vídeo de 3 horas. Claro. Bueno, ahora para finalizar, además, te quiero recomendar a ti y a nuestros televidentes, vamos a decirlo así, un libro y una película. El libro se llama María Antonieta, la última reina, de una escritora que se llama Antonia Fraser. Es un libro pues muy riguroso, se lee con ansia, porque además te lo cuenta todo, que realmente dirías que lo estás viviendo. Es un libro, yo me lo leí, vamos, en 3 días, como aquel que dice, y pues te enseña muy bien cómo fue la reina María Antonieta, no solo la reina, y la vida en Versalles, el marido, los hijos, etcétera. Un libro buenísimo. Y películas, curiosamente yo la famosa película de Sofía Coppola no la he visto. No la he visto porque cuando leí en una de las críticas que habían puesto música rock, a mí es que estos experimentos no me gustan mucho. Acabaré viéndola algún día, ¿no? Pero de momento no la he visto. Pero os voy a recomendar una del año 1938 de Norma Shearer y Tyrone Power, que se llama María Antonieta. Esta película hoy día es una película muy kitsch, ¿verdad? Porque para empezar, María Antonieta venía del cine mudo y claro, tenía una forma de actuar que hoy día ha quedado muy anticuada. Pero si lo ves como algo curioso, como algo kitsch, pues es bonito de ver, porque además fue una superproducción, se gastaron un dineral, ella estaba casada con el productor y claro, su marido quiso que se luciese, entonces fue una superproducción tan brutal. Yo no sé lo que se gastaron en trajes, en decorados, llegaron a grabar, a filmar en el propio Versalles, y la única pena es que se iba a filmar en color, como habían hecho con Lo que el viento se llevó, pero ya se les había ido tanto el presupuesto
en trajes, en decorados y tal, que pensaron que si además la filmaban en color, pues ya es que iba a ser un descalabro económico. Y entonces está hecha en blanco y negro. En un blanco y negro con una iluminación, vamos, a mí el blanco y negro me encanta también. Y la película, como digo, además está en DVD, la podéis en Amazon, está además muy barato. Ya digo que es una curiosidad. Bueno, aquí hay Norma Shearer está, bueno, saca unos trajes, unas pelucas, una cosa, Tyrone Power en El Esplendor. Pues nada, amigos, espero haber satisfecho tu curiosidad. Sí, sí. Yo no digo que no haga otro, porque yo ya digo de reinas desgraciadas, no sé por qué, pero me lo paso bien con estas historias. Espero que os haya divertido el vídeo y, como digo siempre, cuidaros del coronavirus, tener mucho cuidado, venga, que ya falta poco para la vacuna. Y hasta pronto, amigos, hasta pronto. Hasta luego.